Salimos corriendo como nunca lo habíamos hecho en nuestra vida y no recuerdo cómo saltamos la reja ni cómo llegamos a casa. Solo recuerdo el pánico, las imágenes y las voces y ese olor que parecía haberse quedado pegado en la ropa. La muñeca se incorporó. No cayó, no se estaba quemando. Se puso de pie sobre las brasas y comenzó a moverse, a girar, a balancearse de una forma errática. Escucha estas historias aquí conmigo, en El umbral del sueño. Buenos días, tardes o noches a todos los que me estén escuchando. Yo me llamo Jorge Reyes y les doy la bienvenida a este espacio donde contaré historias de terror. Historias paranormales para relajarte, ambientar tu noche, tu viaje o simplemente para ayudarte a dormir y que tengas unos escalofriantes sueños. Si tienes una historia que te gustaría compartir, en la descripción te dejo mi correo para que le envíes y en los próximos capítulos le estaré contando por aquí. No olvides darle like, compartir, comentar y suscribirte si es que este contenido es de tu agrado. Te lo agradecería muchísimo. Imagina que Halloween deja de ser una noche de disfraces y de dulces y se convierte en el momento exacto en el que descubres que hay rituales que nunca debiste presenciar, lugares donde el mal no es una metáfora y recuerdos que se quedan contigo para siempre. Escuchemos esta primera historia. Hace muchos años, cuando aún éramos niños, salir a pedir dulces en Halloween era nuestra tradición favorita. Éramos 4 amigos inseparables. Competíamos por ver quién llevaba el mejor disfraz o quién lograba juntar más dulces. Para nosotros, esa noche era pura emoción. Eran risas y calles llenas de luces. Bueno, solo era superada por la Navidad. Pero con el paso del tiempo, la inocencia se fue perdiendo. Ya cuando éramos adolescentes, decidimos que ese Halloween tenía que ser diferente. Uno de mis amigos vivía cerca de un antiguo panteón municipal, ubicado a las afueras del pueblo, rodeado por cerros y árboles retorcidos que parecían muertos, incluso de día. Mi amigo deseaba saber por dónde entrar, sin que nos viera nadie. Entonces, la idea era simple y sinceramente estúpida: meternos al cementerio a medianoche para ver qué pasaba. Esperamos a que el reloj marcara las 12 y lo recuerdo muy bien. El aire estaba frío, húmedo y no se escuchaba ni un solo grillo, cosa muy extraña. Pero bueno, entramos por una reja oxidada y doblada que parecía llevar años sin ser reparada. Dentro, la oscuridad era casi total. Caminamos entre tumbas viejas, lápidas partidas y mausoleos cubiertos de musgo. Solo nos guiaba la luz débil de un celular, y de esa forma avanzamos hasta una zona más apartada del cementerio, casi tragada por árboles frondosos y raíces que rompían las tumbas desde abajo. Entonces vimos movimiento. Eran al menos 5 personas y vestían ropas completamente negras y tenían el rostro cubierto. Por un segundo pensamos que podían ser vigilantes, así que nos escondimos detrás de un árbol grueso,
conteniendo la respiración para evitar ser descubiertos. Desde ahí lo vimos todo. Encendieron varias velas alrededor de una tumba antigua, cuyas inscripciones ya no se alcanzaban a leer. Prendieron una fogata improvisada y comenzaron a arrojar objetos al fuego, muñecos viejos, ropa y algo que nos heló la sangre, un cochecito de juguete, de esos que usan los bebés. El plástico se derritió lentamente mientras el humo subía espeso y con un olor nauseabundo. Luego se levantaron las manos y comenzaron a murmurar palabras en un idioma que no logré reconocer. No era latín, pero tampoco era español, era un canto grave, repetitivo y casi hipnótico. Y entonces el ambiente se volvió pesado, muy, muy pesado, como si el aire se hubiera vuelto más, pero más denso. Uno de mis amigos empezó a rezar en silencio y realmente no lo culpo. Yo intenté hacer lo mismo, pero las palabras simplemente no me salían. Como que en ese momento había olvidado lo que tenía que decir. Pero el punto de quiebre llegó cuando uno de ellos sacó un saco oscuro. De adentro tomó un gato vivo. Lo colocaron sobre la tumba y sin dudarlo lo apuñalaron. El chillido del animal fue algo que jamás olvidaré. Un sonido de dolor puro, desgarrador, que aún hoy me persigue en sueños. La sangre cayó sobre la lápida y se mezcló con las cenizas del fuego. El humo olía a carne quemada y a metal caliente. Ahí ya no pensamos, ya no teníamos cabeza con qué pensar. Salimos corriendo como nunca lo habíamos hecho en nuestra vida y no recuerdo cómo saltamos la reja ni cómo llegamos a casa. Solo recuerdo el pánico, las imágenes y las voces y ese olor que parecía haberse quedado pegado en la ropa. Al día siguiente, la noticia estaba en todos los medios locales. La policía había acordonado el panteón. Las fotos eran horribles, escalofriantes. Un pentagrama pintado con sangre sobre la tumba. Restos calcinados, velas negras consumidas hasta la base. Nunca supe quiénes eran esas personas, ni qué intentaban hacer realmente. Claro, no soy un experto en ocultismo, pero sé que aquella noche vimos algo que no estaba destinado para ojos humanos. Desde entonces, Halloween nunca volvió a ser lo mismo para mí. Y cada vez que paso cerca de un cementerio de noche, no puedo evitar recordar que hay lugares en donde hacen rituales que nadie debe ver. Ahora, imagina que creces escuchando que la brujería no siempre se manifiesta con gritos o con rituales sangrientos o maldiciones evidentes, sino que a veces se presenta en reuniones comunes, entre risas, entre alcohol y música campesina, cuando nadie está realmente buscando ver algo sobrenatural. Y aún así ocurre. Escuchemos esta siguiente historia. Yo personalmente no tengo historias directas con brujos, pero en mi familia sobran los relatos. Uno de los que más me inquieta viene de mi abuelo, hoy de más de 70 años, quien nació y pasó casi toda su juventud en una zona rural del sur. Un pequeño poblado agrícola, rodeado de cerros, caminos de tierra y casas dispersas, donde el silencio nocturno era tan profundo que cualquier ruido parecía fuera de lugar.
Mi abuelo siempre decía que en ese lugar pasaban muchas cosas extrañas, no necesariamente relacionadas con brujos, sino con presencias, con luces que cruzaban los campos de noche y ruidos que no tenían explicación. Sin embargo, había una historia muy particular, una historia que siempre repetía con un tono distinto. Se escuchaba más serio cuando la contaba, más contenido. Él hablaba de una mujer que solo aparecía un par de meses al año en el pueblo. El resto del tiempo, decían, vivía más al sur, en lugares aún más aislados. Nadie sabía exactamente a qué se dedicaba, pero todos coincidían en lo mismo. Todos decían que era una bruja. Ya saben, cosas típicas de un pueblo. No era algo que se dijera abiertamente, era un secreto, de esos que nadie confirma pero que todos aceptan. Y en esos años, que era a finales de los 60 y principios de los 70, era común organizar reuniones rurales, verdaderos carretes campesinos. Toda la gente del pueblo se juntaba, de todas las edades, jóvenes, adultos, matrimonios completos. No había prejuicios ni demasiadas preguntas. Un día, esta mujer organizó una junta en su casa, una vivienda antigua de madera oscura, con una sola planta y un fogón al centro que servía para calentar toda la habitación. Mi abuelo y sus amigos fueron, aunque ninguno conocía realmente la casa. Desde afuera, el lugar ya imponía cierta incomodidad. Tenía ventanas pequeñas, cortinas gruesas y una sensación extraña de estar entrando en un espacio que no invitaba a quedarse demasiado tiempo. La reunión al principio fue completamente normal. Tomaron alcohol, conversaron, rieron. Estaban pasando un buen rato. Nadie mencionó la brujería. Mi abuelo siempre aclaraba que en ese entonces lo paranormal no se consumía como ahora. No había películas, no había libros ni historias exageradas. Eran solo cosas raras de la vida, cosas que te pasaban y ya. En un momento, ya con varios tragos encima, la mujer rompió el ambiente con una frase que dejó a todos en silencio. Les preguntó, ¿quieren ver algo loco? Hubo risas nerviosas, miradas cruzadas, pero todos aceptaron. Entonces ella se levantó y entró a una pieza del fondo. Nadie nunca había pasado a ese cuarto. La puerta se cerró y durante unos segundos solo se escuchó el crujir de la madera y el fuego del fogón. Pero cuando volvió, traía en las manos una muñeca hecha de lana y de trapos. Era una muñeca claramente artesanal. No tenía rasgos definidos, solo una forma humana tosca, con hilos enredados que parecían cabello y un cuerpo desproporcionado. A mi abuelo le llamó la atención que la muñeca estaba tibia, como si hubiera estado cerca del fuego antes. Y así, sin decir nada más, la mujer caminó hasta el fogón y lanzó la muñeca directamente sobre las brasas encendidas. La muñeca apenas tocó el fuego, ocurrió algo imposible. La muñeca se incorporó. No cayó, no se estaba quemando. Se puso de pie sobre las brasas y comenzó a moverse, a girar, a balancearse de una forma errática, de una forma que no era natural, como si no siguiera ningún ritmo humano. No era un simple efecto del calor. Los movimientos eran demasiado definidos. Al principio todos empezaron a reírse. Pensaron que era un truco o una casualidad, pero poco a poco la risa se fue apagando. El silencio se volvió pesado
y el único sonido era el crujir de la leña y un leve golpeteo seco que nadie supo identificar. Después de unos segundos que se sintieron eternos, la mujer tomó a la muñeca con las manos desnudas y la sacó del fuego, y ni siquiera estaba quemada. Solo tenía manchas negras de hollín y de ceniza, pero la lana no se había derretido ni chamuscado, ni siquiera olía a quemado. Recuerda, mi abuelo, que nadie gritó. Tampoco huyeron y simplemente se miraron unos a otros sin saber qué decir. La mujer sonrió levemente, guardó la muñeca y trató de hacer como si nada hubiera pasado. La reunión continuó, pero el ambiente era distinto. Mi abuelo siempre terminaba la historia diciendo lo mismo. Nadie habló de brujería esa noche, pero nadie volvió a ir a esa casa tampoco. Y cada vez que alguien veía a esa mujer llegar al pueblo en los años siguientes, sabían que era mejor no preguntar y tampoco aceptar invitaciones de ella. ¿Ustedes qué opinan de estas historias? ¿Qué opinan acerca de la brujería y esos temas? Los estaré leyendo en los comentarios. Por lo mientras, me despido y les deseo unos escalofriantes sueños. Hasta la próxima.